Tétrica, ¿verdad? El Evangelio. Se acerca el final del tiempo ordinario, gente. No se acerca el final del mundo. Se acerca el final del tiempo ordinario en la liturgia con la fiesta de Cristo Rey el domingo que viene y el domingo siguiente, ya el sábado en la tarde, comienza un nuevo capítulo. Comienza un ciclo litúrgico. Por eso los textos de los últimos días son textos de finales que apuntan a algo nuevo que vuelve a surgir y es una forma ciclar ascendente, no es lineal, que apunta a que Dios es el Señor de la historia y que no estamos solos. Curiosamente, la carta de San Pablo a los tesalonicenses, que por cierto es el libro más antiguo del Nuevo Testamento, es el texto más viejito de todos los libros que forman el Nuevo Testamento, es la carta a los tesalonicenses, primera y segunda. Pablo la escribe muy pronto en su predicación misionera, porque había una gran expectativa en la iglesia primitiva de ese momento de que la venida de Cristo era inmediata. Y era tan inmediata que hubo un gran número de miembros de la comunidad cristiana que dejaron de trabajar, porque como Cristo venía pronto, pues no había que trabajar. Y al final del texto, Pablo le dice: ahora me entero que algunos de ustedes viven como holgazanes, sin hacer nada, y para colmo, metiéndose en la vida de los demás. Les suplicamos a esos tales, les ordenamos de parte del Señor Jesús, Pablo estaba bien bravo, que se pongan a trabajar para ganarse el pan con sus propias manos. Interesante, ¿verdad? Gente, desde el principio del cristianismo estamos diciendo que el mundo se acaba y que Cristo viene pronto. Ni ha venido, ni el mundo se está acabando. ¿Está esto claro? Yo sé que no me están creyendo la mitad, pero no importa. La urgencia, gente, no está que si Cristo viene pronto el mundo se está acabando. El Evangelio de hoy es maravilloso y lo vamos a trabajar un poquitito. Que lo que urge hoy en este momento y siempre en nuestras vidas es mirar a Jesús, contemplar a la persona de Cristo, mirar su mensaje, su vida y dejarnos transformar por la persona de Jesús. Eso es mucho más retador que sentarnos en la casa y ver en YouTube de alguien que dice que el mundo se va a acabar. Dejarse transformar por Jesús es mucho más retador que todo lo demás que muchos hoy consumen diariamente en YouTube. El texto del Evangelio de hoy comienza diciendo que había un grupo en el templo de Jerusalén que ponderaban la solidez del templo y la belleza de las ofrendas votivas que adornaban el templo. Ponderaban. ¿Cuántos de ustedes usan ese verbo todos los días? Yo me levanto por la mañana y digo, hoy voy a ponderar. ¿Qué es ponderar, gente? ¿Qué es ponderar? Pues ponderar significa, y viene del latín ponderare, significa pesar, calcular, considerar, evaluar, analizar. Y hoy en día la palabra ponderar ha evolucionado a convertirse en la palabra elogiar. Pero sus raíces realmente están en colocarme delante de algo y empezar, déjame ponderar, déjame analizar, déjame pesar, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué significa esto que estoy viendo? Eso es ponderar. Y el Evangelio comienza con esa palabra.
que había gente en el templo de Jerusalén que ponderaba la solidez del edificio y de aquella estructura inmensa que era el templo de Jerusalén, y ponderaban, elogiaban, analizaban, miraban, evaluaban la belleza de los regalos votivos que adornaban el templo. Había 4 tipos de ofrendas que eran propias en el templo de Jerusalén. La primera ofrenda era la ofrenda obligatoria al templo, que básicamente no era una ofrenda, era un pago obligatorio, era un impuesto de todo judío que tenía que ofrecerle al templo cada vez que fuera al templo. La segunda era una ofrenda específica, eran tórtolas, eran palomas que tú ibas donando, donabas leña, donabas incienso y donabas vasos de oro que adornaban el templo y servían para la liturgia del templo. La tercera ofrenda era una ofrenda de pagar por los pecados, las culpas. Era una ofrenda que también era un voto, una promesa, y había un grupo que se llamaba nazarenos, que se caracterizaban por tener el pelo largo, por no cortárselo, por no beber vino, por tener contacto con cadáveres, y los nazarenos que hacían una promesa a Dios de vivir de esa forma, posiblemente temporalmente, pues hacían también una ofrenda. Y la cuarta ofrenda quizás es la más conocida de nosotros, porque aparece en el texto de la famosa viuda, que daba todo lo que estaba a la alcancía del templo, que básicamente era un lugar donde se entregaba dinero como una muestra de fe, como una muestra de amor, una muestra de generosidad al templo, y por eso Jesús habla de esta viuda que en ese lugar de esa ofrenda dio una sola monedita y daba todo lo que tenía. Cada ofrenda tenía sus propios cofres, no era la cajita de San Vicente de Paúl allá afuera de madera, eran tremendas alcancías, elaboradas, bellísimas, y ahí se entregaban según el tipo de ofrenda que tú ibas a dar al templo. La primera es, el texto dice que están ponderando la solidez del templo. A nosotros se nos escapa mucho imaginarnos el tamaño inmenso que tenía un complejo de edificios que formaban lo que llamamos hoy el templo de Jerusalén. Realmente la parte cultural no era tan grande, era un pequeño edificio al fondo, se llamaba el Santo de los Santos, puertas cerradas, todo un misterio alrededor del Santo de los Santos. Solamente el sumo pontífice podía entrar una vez al año para hacer una ofrenda. Todo lo demás eran edificios alrededor, atrios, lugares de encuentro, digamos, salones parroquiales, muy complejo, y era una maquinaria enorme de empleo. En el templo de Jerusalén se calcula históricamente que había más de 20.000 personas envueltas en el mantenimiento de aquella estructura enorme. El judío llegaba y se enorgullecía de la solidez del templo. Era un orgullo de la fe, era un lugar que comunicaba solidez, historia y firmeza. Lo segundo que dice el texto, que ponderaban la belleza de las ofrendas votivas. De las 4 ofrendas que yo mencioné, dije que habían ofrendas donde se entregaban tórtolas, palomas, leña, incienso y vasos de oro. ¿Cuál ustedes creen que la gente estaba mirando? Los de oro. Las ofrendas de oro, estaban mirando todo un sistema litúrgico grandísimo que requería muchísimas, instrumentos, y miraban eso, contemplaban eso. Si ustedes han ido alguna vez a Europa o en misma República Dominicana, ahora la Catedral de Santo Domingo tiene un museo de arte religioso increíble. Si te vas a una catedral de Europa, siempre hay un cuartico que dice Museo de la Catedral. Prepárate lo que vas a ver, vas a ponderar mucho, porque hay mucho que ponderar en esos museos de esas catedrales, muchísimo que ponderar. Y Jesús lanza una sentencia ante todo esto, ante la ponderación de la solidez del templo y ante la ponderación de todos aquellos instrumentos y ofrendas de oro. Jesús lanza esta sentencia.
Días vendrán que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, ponderando. Y termina, todo será destruido. ¡Wow! Todo será destruido. Y llegó el día de la destrucción. Jerusalén y el templo fueron totalmente destruidos en el año 70, cuando el Imperio Romano se hartó de la resistencia judía que habían ocupado el templo 4 años antes, y llegó un gran soldado que eventualmente sería emperador, Tito, y pasaron meses de quema de Jerusalén y de todo aquel edificio que habían ponderado y de toda aquella liturgia que ponderaban. Si ves y estudias o lees algún artículo sobre las excavaciones arqueológicas que están alrededor de lo que fue una parte del templo, una de las cosas que te van a decir, el ensañamiento fue espantoso, porque por los restos arqueológicos todavía ven la cantidad de fuego que se tuvo que utilizar para derrumbar una estructura tan enorme como que era aquel complejo. Desde ese momento desaparecieron ya los sacrificios en el templo. El judío básicamente se convirtió en esa frase que hablamos del judío errante. Ya no había capital, ya no había nación básicamente. Y los romanos, que eran bastante crueles en lo que hacían, donde estuvo el templo, plantaron un templo enorme a Júpiter Capitolino, que era el dios más importante del foro romano. Interesante, ¿verdad? A veces leímos historias en las escrituras o frases que no tenemos ni idea de lo que hay detrás de ellas para entender la profundidad de estos textos. Todo aquello fue destruido. La frase de Jesús se cumplió. No fue destruido por Dios, fue destruido por el ser humano. El mundo no lo va a destruir Dios. Eso es testigo de Jehová. Muchos de ustedes piensan más como testigo de Jehová que como católicos. Vendan a Atalaya entonces allí frente a la barca. El mundo no lo destruye Dios. El mundo lo estamos destruyendo nosotros. El templo de Jerusalén, el corazón de la fe judía, no la destruyó Dios. La destruyeron los seres humanos. Si nosotros seguimos ponderando la solidez de aquello que al final del día es hueco y admirando todo lo que es oro y peor, lo que parece ser oro y no lo es, también nos vamos a seguir destruyendo. Si nosotros seguimos vendiendo el alma, yo utilicé esa frase la semana pasada con los compradores, los que intercambiaban el dinero en el templo. Nosotros, si seguimos vendiendo el alma, aquellos que estamos llamados a ser luz y sal de la tierra, siguiendo las huellas de su Maestro y Señor, nosotros también vamos a destruirnos y a seguir destruyendo. Y seguimos valores que no brotan del Evangelio, si seguimos siguiendo esos valores, abrazando valores que no brotan de la persona de Jesús de Nazaret, nos vamos a seguir destruyendo. Hasta que nosotros como iglesia, pueblo de Dios, no volvamos a recuperar totalmente el espíritu propio y único de Jesucristo, Hijo de Dios. Mientras sigamos admirando lo que no es Dios, nos vamos a destruir nosotros también. Todo será destruido, dijo Jesús. Y tú y yo tenemos suficiente experiencia ya en la vida para saber que muchas veces nuestros mundos
fueron destruidos. Y nuestros mundos, si no volvemos a la contemplación profunda de Jesús y no de muros ni de ofrendas de oro votivas, nos vamos a destruir. Dios no nos destruirá. Nosotros nos destruiremos. Por eso yo dije al principio, el texto es: volvamos a ponderar a una persona que es Jesucristo. Y admirándolo, amándolo, contemplándolo, valorando, analizando, pesando, algo muy profundo pasa en ti y en mí, que somos transformados por aquello que estamos ponderando, que es a la persona de Jesús de Nazaret, con su maravilloso mensaje de buena noticia que llamamos el Evangelio. Estamos a la puerta del Adviento, gente, y por eso las lecturas de estos días meten el dedo en la llaga y nos retan enormemente para prepararnos para hablar 4 semanas de esperanza. Yo le decía a alguien esta mañana, no podemos hablar de esperanza, no podemos cambiar de un switch, de un momento de corre-corre para entrar en un momento de calma y de esperanza, si no hay una preparación antes, previa al Adviento. Y por eso las lecturas que estamos escuchando no tienen que ver nada con lo que dicen los testigos de Jehová o algunos católicos por ahí. Las lecturas tienen que ver con que nos miramos por dentro y digamos, ¿a quién contemplamos? Aquello que se puede destruir en cualquier momento y que lo puedo destruir en cualquier momento. ¿O contemplo yo a la persona de Jesús, Hijo de Dios? Aquel que ni puede ser destruido, ni se puede autodestruir. Aquel que es palabra eterna y palabra de vida. A la luz del Adviento a las puertas del Adviento, hagámonos una pregunta. ¿Qué es lo que en este momento yo pondero en mi vida? ¿Qué contemplo? ¿Qué analizo? ¿Qué miro? Si es eterno, es de Dios. Si puede ser destruido, simplemente no es de Dios. Así que le pedimos hoy a Cristo Jesús, a la puerta del Adviento, que si vamos a ponderar a alguien o a algo, ponderemos a Jesús. Miremoslo y dejámonos transformar por su persona y por el misterio de su vida y de su muerte y resurrección. Que nuestros corazones y el tuyo y el mío ponderen solamente a Cristo Jesús.